8 de la mañana con 24 minutos y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Grupo Fórmula, estudio de por la mañana, Santiago Taboada, secretario nacional de Acción Política del Partido Acción Nacional. Santiago, qué gusto, bienvenido. Don Manuel, muchas gracias, qué gusto verte otra vez. Sí, bienvenido, por aquí. Bienvenido, ¿cómo te ha ido? Un gustazo, mi querida Sofi, ya presumiendo al Toluca siempre. Siempre. No, Ahí trae a Alexis, en sus mejores, Alexis Vega. en sus mejores tiempos, ¿no? Luego me Que le ha ido escriben y me... bien, ¿no? Pues está, No, hoy a ver, está en yo sus sí creo que mejores está en sus tiempos. mejores Está, Oye, ¿no? luego me escriben y me preguntan que qué santito es este. No, Ya no. aclarada la duda. Sí, por supuesto, es Alexis Vega, para quienes andan luego viendo ver qué trae ahí Sofía, es El hoy creo mejor que jugador mexicano. yo creo que en hoy este sí momento. en la liga, ¿eh? Sí. Qué bueno que viniste, Santiago, No, qué gusto. Ya sé, pero bueno, pues les dejamos un muy buen técnico los Pumas al Toluca, Mohamed, entonces No, los pues Pumas ya dejaron algo. Y los Pumas dejaron de Algo en la jugar. liga, pues. ¿Y los Pumas dejaron de jugar? No, mira, ahí está Alexis Vega en una tarjetita que es como ver a San Judas Tadeo, ¿no? Sí, en estas correcto. tarjetitas que venden afuera de los estadios. Sí. Y pues Sofía dijo, yo me la compro, ¿no? Desde el campeonato Y se está ahí persina con ella religiosamente. todos los días. Todos buena los suerte. días. No, bueno, está muy bien. Bueno, Santiago, vamos a empezar con temas. Hay varios temas calientitos para preguntar contigo. Sí, decía hace unos días que vino Germán Martínez, que también es integrante del Partido Acción Nacional, ahora de vuelta, que él le parecía que el camino del PAN y el camino del PRI tendrían que empezar a tomar cierta distancia, que tendría cada uno de ellos empezar a tomar sus decisiones. Escuchamos al presidente del partido, o por lo menos lo leí, creo que hoy, en el periódico Reforma, donde dice, ¿y por qué no pensar en una alianza, más o menos, no es que la haya fraseado así, en una alianza o en una cercanía, Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano? ¿Sí están hablando de algo así? Yo creo que hay primero una definición nacional. El PAN no puede estar esperando a ver qué alianza le permite copetearse un par de diputados, un par de distritos, un par de municipios, Primero nosotros tenemos que fortalecernos y por eso la idea de que en próximos meses el PAN iniciará una campaña de relanzamiento en muchos sentidos. En términos de forma, la apertura del partido es fundamental porque hay una realidad. Y tenemos que entenderla de esta manera. La fortaleza del PAN, cuando se dieron estos triunfos y empezó a crecer el PAN, fue cuando el PAN se abrió. O sea, cuando el PAN decidió, ciudadanía. claro, a ver, cuando sí el empresario, la mujer líder de comunidad empezó a tomar, vamos a decirlo en el buen sentido, las candidaturas de Acción Nacional. Eso es una definición, es decir, nosotros, lo sabes, en Veracruz competimos solos. Pasamos de 16 municipios a 35, solos. Sí creo que hoy la apuesta, independientemente que no hay que cerrar ninguna puerta, por supuesto que hay que fortaleciendo al partido, después puedes abrirte inclusive a la posibilidad de decir, oigan, ¿qué estamos pensando en Sonora? ¿No? Gobernamos, a ver, hay que decirlo, el PAN gobierna las principales capitales de los estados que se van a elección al 27. Claro que tenemos ahí una cantera importantísima de futuros candidatos y que también hay que decirlo, sin cerrarnos la puerta a nada, el PAN está caminando en una ruta ahorita distinta a la que había venido caminando los últimos Pues efectivamente años. sí está tomando cierta distancia de lo que mucho tiempo fue su alianza con el PRI. Lo que pasa es que hoy de una u otra manera las alianzas se tienen que ver de manera diferente. Déjame ponerte un ejemplo. Porque creo que las alianzas cuando sirven es cuando se convierten en sumas. Y yo digo, hablo del 2021. El 2021 cada quien hizo su trabajo desde el 2018 y después te encuentras en un punto. El problema es que cuando te mezclas, y me parece que lo que hoy tiene Acción Nacional es muy claro, es una definición particular, un fortalecimiento de un trabajo territorial, un fortalecimiento de un trabajo mucho más de fondo, ¿no? La redefinición, yo te voy a decir algo, el PAN tiene muy claro lo que defiende, el PAN tiene muy claro aspectos tan importantes como lo que hoy está pasando en este país, cómo es posible que el PAN,
que 2019 denunció y que decían, ¿dónde está la oposición? Y ya hablábamos del huachicol fiscal. Claro. Y hoy el tiempo nos dio la razón. Hoy el tiempo dijo, el señor Cabeza de Vaca, lo que denunció en su momento, tenía razón. Él dijo, Mario Delgado, los Carmona, los titulares de aduanas, lo dijo, claro, lo denunció. Hizo todo un mapa de ese Y hoy, cártel del huachicoleo. Hoy ese cártel del huachicol que representa Morena, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la información que tiene inclusive hasta lograron corromper la Marina. Es decir, el PAN va a seguir siendo esa oposición que aunque muchos digan a veces, ¿dónde está? El tiempo nos está dando la razón. El tiempo nos está dando la razón en el tema de seguridad, el tiempo nos está dando la razón en términos de salud, el tiempo nos está dando la razón en una cosa, Nosotros dijimos, esta economía va de camino a volverse una economía como la de Venezuela. Y efectivamente, en la proyección del próximo año, en términos de todos los países de Latinoamérica, México y Venezuela van a crecer muy parecido, es decir, hacia abajo, sí, claro, o con una proyección muy pequeña. Es corta. Es decir, nosotros vamos a sostenernos y ser congruentes con decir, ¿a poco el señor Andrés Manuel no estaba enterado que su secretario de Gobernación se depositaba 80 millones de pesos cuando el señor gobernaba este país? No me digas que el presidente no se entera que tu segundo a bordo o que o una de tus corcholatas se metía lana a su cuenta. Porque supuestamente el presidente lo sabía todo, ¿no? Claro, y porque así lo dijo cuando habló de los gobiernos de Acción Nacional, que cómo era posible que no te enteras, o cómo no se enteró que sus hijos hacían todo el negocio con sus amigos de meter la gasolina, el huachicol, por las aduanas, ya sea marítimas o ya sea terrestres. Bueno, yo hago una pregunta, mi querido Manuel. Todo el mundo ha hablado de la Marina, que pues, después de Ojeda, pues sigue Andrés Manuel. ¿Y dónde están los 5 titulares de las aduanas? ¿Dónde está Peralta? ¿Dónde está Marín Mollinedo? ¿Dónde está? ¿Todos? En sí, el lugar donde Horacio más Duarte, cambió, ¿no? Horacio claro, Duarte, ¿no? Horacio Duarte, el lugar donde más cambios hubo en el gobierno fue en las aduanas, casualmente. Hubo casi uno por año. Entonces, ¿qué quiero decirte? Acción Nacional va a seguir siendo congruente, va a seguir denunciando y va a seguir siendo estas profecías que lamentablemente, que Acción Nacional las advirtió desde hace muchos años, lamentablemente se están cumpliendo en este país. Ahora regresamos al tema, no vamos a obviar el tema de Adán Augusto López y esto que se está discutiendo a partir de una publicación de Televisa Noche, de N+, sobre un ingreso no reportado a la Secretaría de Hacienda por parte de Adán Augusto López. Ya le preguntaron de eso, por cierto, a la presidenta. Ahorita vamos para allá, para tener toda la información completa. Pero entonces, sí es un hecho, sin que se peleen con el PRI, una distancia del PRI, caminos por separado. Bueno, de hecho, a ver, por eso hablo del tema particularmente. Y si entiendo bien es dónde vamos solos y dónde establecemos nuevas alianzas que sumen. Claro, y dónde tenemos que platicar, porque hay una realidad, y lo decía bien el presidente nacional Jorge Romero, hay lógicas locales. Y las lógicas locales, por supuesto que también te llevan a platicar, a buscar o a tejer alguna alianza, en particular por la realidad propia del municipio. Algo también así parecido dice Jorge Álvarez Maínez, claro, lógicas locales. Lógicas locales, hay lógicas locales como por ejemplo se tejieron en un momento dado en algunos municipios donde inclusive se apoyó a candidatos del PAN por parte de otras fuerzas políticas. Eso al final también nos abre la posibilidad a seguir construyendo. Pero en términos de esta lógica nacional, el PAN hoy le apuesta a fortalecerse como un partido político, insisto, con características muy particulares. Y hoy el fortalecimiento que quiere hacer el PAN es abrirle la puerta a los ciudadanos, porque hay que reconocerlo. A veces era más fácil sacar la visa que afiliarte al PAN. Y ya no es lo que estamos proyectando. Y precisamente cuando el PAN empezó a tener triunfos importantes fue cuando las candidaturas también las tomaron panistas muy reconocidos, mujeres, hombres, sí, pero también ciudadanos. Representantes de la sociedad. Correcto. ¿No? Y ese es el rostro que le queremos dar al PAN
a partir de esta dirigencia y poder también plantear cuáles son los requisitos mínimos para poder encabezar un proyecto de acción nacional. Primero tienes que ser opositor al régimen. Esa es una definición. Nosotros tenemos que ser muy puntuales y seguir haciendo lo que te decía, seguir denunciando que es un gobierno, primero, que a través de los hijos, a través de los compadres, le robaron a este país más de lo que en su momento el presidente López Obrador denunciaba. Vamos a hacer una pausa. Estamos platicando aquí, escuchando con atención a Santiago Taboada. Hacemos un corte y volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Seguimos en esta mañana de este viernes 26 de septiembre, Diario Nacional de Acción Política del Partido Acción Nacional con Santiago Taboada. Muchas opiniones, Santiago, sobre lo que estás diciendo, sobre cómo fortalecer al PAN como partido, abrirse como ciudadanos, ser opositor al régimen importante para poder ingresar al Partido Acción Nacional o ser parte del Partido Acción Nacional, que hay que ver las lógicas locales precisamente para poder establecer eventuales alianzas. Me queda la duda. Hay quien dice, ¿qué hace el PAN con el PRI? El PRI está muerto, Santiago. ¿Qué hacen ustedes con ese partido? Bueno, en fin, calientitas las opiniones. A ver, decirte que inclusive por eso nosotros, en la primera elección, por eso pongo el ejemplo de Veracruz, tomamos una decisión de apostarle solo al PAN, es decir, ahí Cuando no fuimos suben con de alianza. 16 a 35, Subimos porque además de- el PAN ha sido fuerte en diferentes momentos en Veracruz. Entonces, a ver, con Buganza, ¿no? En su momento estuvimos muy cerca de ganar la gubernatura, recordarás. Es decir, el PAN hoy por eso está tomando caminos en donde hoy el planteamiento es fortalecerse y caminar solos. Si después en una lógica local encuentras a nivel local alguna alianza que te permita que un buen candidato, que una buena candidata, que un buen ciudadano sea, ¿no?, frente al régimen, adelante. Pero nosotros hoy tenemos muy clara la línea, es fortalecer al PAN, fortalecerse como el partido opositor, que Como dicho sea de unidad, paso, digamos, claro, matemática. y dicho sea de paso, como el partido que ha venido diciendo que muchas de las cosas que hoy están pasando ya las habíamos denunciado, ¿eh? Sí, sí me queda absolutamente Ahí claro. el PAN está... Lo que dices de cabeza de vaca, lo que Claro. es, bueno, Xóchitl Gálvez en su momento, Por cómo supuesto. insistía con el tema de huachicol Bueno, fiscal. ¿te acuerdas? Y nadie volteaba a ver. Mario Delgado estuvo en esta mesa como presidente nacional de Morena con señalamientos que él negaba, Sí. con su relación con Carmona, con el huachicol. Hoy tiene señalamiento. Bueno, hoy no puede ni viajar a Estados Unidos, por eso se fue a Lisboa de vacaciones, como toda la 4T. Ya que estamos en el tema de la 4T y decíamos hace rato estos señalamientos duros, duros que le han estado pues sacando al señor Adán Augusto López Hernández, senador del partido Morena, el coordinador de los morenistas en la Cámara Alta. Una información que salió anoche en Televisa. Marco Silva, te pido que nos des el contexto completo de esta información, por favor. Publicó ayer en EMAS, Manuel. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, Buen día. bien, mi querido Marco, qué gusto verte. Igualmente, que Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación y ex candidato presidencial de Morena, recibió 79 millones de pesos en transferencias realizadas entre el 2023 y 2024. Dinero que no aparece en su declaración patrimonial. Anoche se presentó en N+, justamente las declaraciones fiscales del político. Y llama la atención, el concepto es servicios profesionales, 79 millones de pesos por servicios profesionales. Entre las compañías que hicieron estas transferencias al tabasqueño, la información que se presentó anoche destaca una que se llama GH Servicios Empresariales SC, identificada por el SAT como empresa fantasma por simular operaciones. Una empresa fantasma le pagó una cantidad de Entre dinero, otras, destaca esta justamente porque pues, el propio SAT es el que le pone. que son como 20 millones de pesos en esa operación. Pero a ver, decirle, Marco, Manuel, a ver, ¿cómo es posible en este país que la gente lo escuche? Un funcionario de Andrés Manuel López Obrador, su secretario de Gobernación, porque habla de 2023, recibe por servicios profesionales, es decir, puta, qué profesionista tan fregón es para que le paguen 20 millones de pesos a cuenta de qué. A ver, el señor era secretario de Gobernación, era corcholata,
¿Y qué? Y en las tardes y en los domingos vendía pancita para que, o sea, para que le pagaran esa cantidad de dinero. Y Mucho no dinero, a ¿no? ver, y perdón, el SAT con Raquel Buenrostro, con los amigos de Andy. En verdad no le dijeron al presidente, oiga señor, su secretario de Gobernación le acaban de meter 20 millones de pesos en su cuenta, cuando el SAT hace un movimiento y alerta, y alerta, y alerta. Oye, Santiago, o a lo mejor sí le dijeron y le dejó Claro. pasar. Entonces, me parece que, bien lo decía Mar, es demasiado dinero. Quiero ver en este país quién, por servicios profesionales, porque ahorita seguramente nos están escuchando muchos profesionistas, hombres Seguro. y mujeres. ¿Quién cobra eso? ¿Quién cobra 20 millones por servicios profesionales? Puta, Santiago, díganme ¿quién, qué. quién te paga? ¿Quién cobra eso sin que suene la alarma del SAT? ¿no? Claro. Es que ese es el tema. Le preguntaron a la presidenta Sí, sobre correcto. este tema, ¿no? Vamos a escuchar lo que la presidenta respondió. Pues sí, que aclare. Que aclare el senador. Que aclare el senador Manuel, 6 lacónicos segundos. Y pues básicamente aquí mi pregunta es, ¿qué más puede decir la presidenta en este momento? ¿no? Quiero ver que ¿Podemos esa repetirla? ¿Podemos verlo Sí, nada más exacto. cómo lo dice y la cara que tiene la presidenta? Por favor. Pues sí, que aclare. Que aclare el senador. Intenta sonreír la presidenta para que no pase nada. A ver, yo le Aclare. pregunto es, Que aclare el senador. quiero ver que un opositor en este país hubiera tenido ese tipo de jaloneos con el SAT de 20, 30, pero aparte lo peor, también lo que dice la nota de N+. Es una nota, por cierto, me están aclarando porque son varias marcas. N más Focus. Ok. Es N más Focus. Y de hecho ahí saludos a nuestro amigo Omar Sánchez. Sí, de Omar Tagle. Sánchez Tagle, saludos. Saludos, Omar. Decirte que aparte de empresas fachada, o sea, el SAT le cancela los sellos, el sello fiscal a esa empresa, pero permiten que le manden a Adán 20 millones de pesos. A ver, Adán hoy tendría que estar pidiendo licencia o desaforado para hacer frente, fíjate, Guachicol, la barredora, el asunto con los hijos del presidente, esta lana. Ahora sí, como dicen, todos los caminos llevan a López. ¿A poco no sabía que su secretario de Gobernación se metía 80 millones ¿A de López pesos? Hernández o a López Obrador? López Obrador, por supuesto, era su secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación lavaba lana. Tenía un cártel creado por él. Tenía a los hijos del presidente haciendo negocios en las aduanas. Comprobado. Lograron inclusive corromper a un par de marinos. 5 cambios de agentes aduanales que dependían de qué, de gobernación. Entonces, mi punto es, ¿dónde está este? Porque quiero ver qué hubiera pasado con cualquier opositor. Una tercera parte de esos depósitos, y yo creo que estarían pidiendo casi la hoguera, ¿no? Y esto me parece que es ya un escándalo, que la gente diga, bueno, pues primero los pobres, perdón, ¿quién en este país por servicios profesionales recibe 20 millones de pesos? Solo los morenistas, como Mario Delgado, como Andrés Manuel, como los hijos que les alcanza para viajar a Tokio, como el mismo Adán Augusto sin mover medio dedo. Porque si dijeras, puta, Adán puso su despacho, hizo, no hombre, era corcholata y por servicios profesionales recibió 20 millones de pesos. ¿Qué servicios profesionales hizo en el momento en que era corcholata, secretario de Gobernación? Que me digan para ver qué hacemos. 20 millones, Santiago, de transferencias que suman 79 millones. Claro. Es decir, estás poniendo el acento en una de las Tienes varias toda la que razón, recibió, Miguel. ¿no? Imagínate, 80 millones de pesos sin que el SAT, bien lo decías, Marco, a ver, sin que te diga el SAT, oiga, señor, acláreme, ¿eh? Fíjate, estoy aquí, lo estoy escuchando, pero es que nos están diciendo, y no se les olvide que la hermana de Adán López Hernández, Rosalinda, que en paz descanse, Rosalinda López Hernández, fue la jefa de auditoría fiscal en el SAT. Bueno, Un poquito más para allá. pues es que imagínate, pues todo esto al final termina diciendo, Andrés Manuel no solamente los puso ahí, les tapó todo. El presidente López Obrador fue cómplice, ya son demasiadas coincidencias, perdón. Los hijos, el socio, amigo, hermano, porque así lo llamaba él, No, yo ahí están los de- Sí, mi hermanito, su mi hermanito. tapadera.
La Mi tapadera hermano. de la lana, la tapadera con el narco, la tapadera con el huachicol, la tapadera de todo, y pues, cuando les convenía, no, tendría que haberlo, el secretario de Gobernación, el 2 del país. Que ese es parte del escándalo, es el 2 del país y son transferencias por servicios profesionales de alguien que está trabajando, chambeando como político. Correcto. La otra parte es justamente esta, digamos, discrepancia relevante de haber recibido esa lana, haberla declarado, pero ante el SAT, pero que no aparezca en su declaración patrimonial. Correcto. Esa es la otra, ¿no? Que ahí sí, Esconder dinero. Pues claro, es que y aparte como está funcionario obligado. tú tienes que hacer la Claro, de la de inicio. la de inicio, la de final, o sea, él cuando Claro. dejó Gobernación tuvo que haber hecho una tuvo declaración. que haber de hecho una esa- declaración sí. de salida. Y cuando entró al Senado, una de entrada. ¿O qué? Te lo comiste, te comiste 80 millones de pesos y no dijiste, puta, hay uno ahí, ¿cómo crees? Pues en verdad esto es en cualquier país. Y fíjate, coordinador, para que no digan que no, coordinador de los senadores del hoy partido en el gobierno de Moreno. O sea, en verdad, esto es un escándalo después de tantos años. Mira, solamente con lo que permitió Andrés Manuel con Adán y con sus hijos y se robaron del huachicol fiscal, es la mitad del presupuesto de los programas sociales. La mitad, sí, claro. Entonces, pues por eso nosotros decimos a la gente, ojo, estos cuates están haciendo todo y están manejando tan mal el país que hasta los programas sociales ya están en riesgo. Porque como no saben manejar el país y se roban el dinero, ya no va a alcanzar para los programas sociales. Nosotros queremos que alcance para los programas y para las medicinas y para las carreteras y para la seguridad. Ese es en verdad el problema que estamos teniendo y que la gente tiene que abrir los ojos. Lo único que está pasando es, se están cumpliendo las profecías que en un momento dijimos, ojo, aquí no hay lana, se están desapareciendo. Por eso quitaron el tema de la transparencia. Y me quedo pensando, porque sí, profecías, algunas cosas que sin duda sí ustedes advirtieron, pero que la gente no compró. En su momento no a ver, compró, ¿no? Creo que hoy, ahora sí Porque la como gente dicen, votó mayoritariamente por ellos, o sea, por reiterar el proceso o el periodo de gobierno de López Obrador. yo nada más pondría ahí un acento porque al final lo que hoy representa en términos de Congreso no fue lo que la gente votó. No, pero me, es otra me queda discusión. muy claro, es el asunto de la sobrerepresentación, sobrerepresentación, ¿no? Pero lo que sí, de acuerdo, muchas de estas cosas que nosotros veníamos denunciando no habían salido a la luz. Y hoy, cuando un gobierno como el de Estados Unidos empieza a presionar y dice, no, espérame, tienes que poner una cabeza aquí, a uno de tus socios lo tienes que empinar, esa es la realidad. Pero Ciro tiene una frase, ¿no? Ciro tiene una frase muy clara, ¿no? La 4T no se investiga a sí mismo. Ya escuchaste a la presidenta, ¿no? ¿Qué dice la presidenta? Que aclare él. Ella pues ya nos están diciendo, es que la presidenta podría decir, mi gobierno va a investigar cualquier Así acto de es. corrupción, Correcto. Así es. trátese de quien se trate. Sí lo podría decir la presidenta, que desde anoche salió la información con su equipo de trabajo profesional que tiene, le pudieron haber, y a lo mejor se lo propusieron, alternativas para salir, y la presidenta determinó con un que se investigue. No, que lo digo, aclare. perdón, que lo aclare. Y Que hasta lo ahí. aclare él. 6 segundos, Que lo Manuel, aclare él. 6 Nada segundos más. de respuesta. ¿no? A ver, a mí me parece que esto, insisto, por O sea, lo que no es una representa, buena noticia, evidentemente, para Dan Augusto López, ¿no? Digo, si quiere aclarar, y evidentemente los micrófonos de este programa siempre han estado abiertos para él. Y además él los ha utilizado, y pues aquí estamos. Y don solo Adán, por si una usted cosa gusta, más. ¿no? Hoy, el lunes, cuando quiera, ¿no? que está todavía, insisto, por eso yo digo, el tiempo nos está dando la razón, efectivamente. En esta última elección a lo mejor la gente todavía no había visto toda esta información. El huachicol, la barredora, los hijos viajando. Bueno, las con medicinas, Tokio. no me digas que Las ahora hay medicinas- medicinas porque pues es milagroso, no, pues porque no había un esfuerzo realmente para Correcto. poder dar medicinas a los Pero los déjame decirte algo hospitales. todavía más grave de la nota. Una de La las inseguridad, empresas, Santiago. una de las empresas había sido contratista del gobierno de Adán Augusto mientras era gobernador. Eso es cierto. Y ¿Cómo se llamó la obra, hombre? Sí, sí, sí. O sea, fíjate, una lana te la pone una empresa fachada Fachada. y la otra lana un contratista. De tu Ay, administración. Operadora Turística Rabat SADCB, sí estoy bien, y Capital Cargo del Golfo SADCB. Las dos beneficiadas o con contratos en la gestión de Adán Augusto Claro. como gobernador de Tabasco. Entonces imagínate cuántas cosas en este país están pasando
porque primero, pues por eso dijeron vamos a desaparecer el INAI. Claro, pues es que ya nos hemos dado cuenta que hay problemas de transparencia hay, ¿no? A ver, yo hago una pregunta en la mesa, aparte de todo lo que hemos sucedido. ¿Por qué nunca el hijo exhibió los boletos del avión? ¿No habrá sido en una de esas, en un avión militar? A ver, Y la hipótesis que se manejó y que decían no. ¿nunca lo exhibieron, eh? Nunca lo exhibieron. Nunca exhibieron. No, pues es que, porque cuando te dicen, a ver, oye, en ese viajaste, aquí sentido, está mi boleto, compadrito. Si hay aquí". alguien que no le gusta la transparencia es a Morena, o sea, sin duda eso absolutamente claro, y velo en los estados, desapareciendo también por ley a todos los institutos de transparencia, ¿no? Pero entonces para esto que es- no se informe. Esto es la punta del iceberg de un régimen que se está descomponiendo. Que simple y sencillamente hoy se está viendo todo lo que durante 6 años mucha gente a lo mejor no alcanzó a ver, hay que decirlo. Ahora sí, como decían, alcanzabas a ver parte del agua, pero hoy que está saliendo, emergiendo esta punta del iceberg, te estás dando cuenta cómo la lana, cómo inclusive lo que Andrés Manuel cuestionaba, terminó siendo de este tamañitito, No, a claro, comparación era- de sus ya corruptelas. conocíamos cómo era un distractor. Por eso, a ver, ¿por qué no sale y aclara? Señor, de usted dependía el secretario de la Marina. Señor, de usted dependía el secretario de Gobernación. Señor, usted era el papá de los hijos. No, pues no. Aquí sí, como dice otra vez Ciro, pues está escondido en su finca, su madriguera, supuestamente, ¿no? Supuestamente. Santiago, pues qué gusto haberte visto. Bienvenido. Gracias, ¿no? gracias. Qué bueno, Santiago, gracias, mi Santiago Marco. Taboada, secretario, me lo tengo que aprender, secretario de Acción Política, Nacional Así de Acción es. Política del Partido Acción Nacional. Pues ya sabes, dejamos esta información y esta entrevista en nuestras redes sociales en unos minutos. Muchísimas gracias, Santiago, bienvenido. Gracias, ¿no? Marco, Ya ni gracias, hablamos de la Gracias, ciudad, Santiago. no hablamos del no, Cruz bueno, ya no Azul. hablamos de nada, hombre. Nos ¿no? falta hablar de, los la baches, ciudad. de los baches, ¿no? Ya cumplieron un Digo año. que es un tema nacional finalmente, pero No, pues pero a ya ver, cada quien sus temas, ¿no? El beneficio de la duda ya estuvo, ¿no? Durante un año me parece que todo el mundo dijo, vamos a ver qué está pasando en la ciudad, y la ciudad está, me parece que en uno de sus peores momentos. Qué cosa. Pero bueno, Otro sigamos día platicando. platicamos. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Gracias. Vamos a gracias. pausa. Gracias, Marco. Gracias, Manuel. Pausa, estamos por la mañana, volvemos.